Entonces, veamos con respecto a triage. La clase del día de hoy, como la temática viene enfocada en gestión de riesgo, entonces la gestión de riesgo se refiere principalmente a aquella atención que nosotros damos en una situación de desastre o emergencia. Por lo tanto, pues el procedimiento para poder clasificar pacientes, pues lo vamos a enfocar principalmente a estas características dentro de la atención. Obviamente también hay un triage propio que ustedes ya han tenido cierto contacto al interior de la unidad de salud, que solo vamos a mencionar y a evaluar pues de una forma bastante superficial. Más sin embargo, pues esperaría que por lo menos al final de la clase ustedes puedan identificar características importantes que pueden encontrar dentro del paciente ante la evaluación en un contexto de emergencia y por lo tanto pues saber cómo actuar ante estas distintas o ante estas situaciones, ¿ok? Por lo tanto, pues, si vamos a contextualizar en sí la clase dentro de la gestión de riesgo, pues obviamente estamos enfocando la clase a estas características. Son situaciones que hasta cierto punto, pues, en muchas circunstancias no podemos prever. Son situaciones que se pueden presentar en cualquier momento, ante cualquier desastre, y dependiendo del tipo de desastre, así van a ser también las características propias que van a tener los resultados posterior al evento adverso. Recuerden que un evento adverso, ¿cómo se definía? Tanta gestión de riesgo y no saben evento adverso. No puede ser. Es todo aquel elemento que en un momento determinado va a afectar a la población, ya sea pues eventos relacionados con el ambiente, eventos relacionados también con la actividad humana, pero que en un momento determinado van a poder afectar de una forma a la persona. En este caso, pues va a tener la probabilidad o la posibilidad de ejercer una lesión dentro de esta. Por lo tanto, ese evento adverso, pues si lo vemos desde un punto de vista medioambiental, obviamente vamos a tener diversos eventos adversos con características muy distintas, como terremotos, ¿verdad? Tsunamis, etcétera. Y cada una de ellas, dependiendo la intensidad o la fuerza, los mecanismos a partir de los cuales se presentan, así van a ser también los resultados que nosotros vamos a obtener con respecto a salud. En este contexto también entonces tenemos que entender de que dentro de nuestro país probablemente los que más vamos a poder identificar son aquellos relacionados con principalmente terremotos y a su vez también incendios, ¿ok? El resto de elementos pues son poco comunes, más sin embargo también hay una alta probabilidad de que se presenten, como por ejemplo deslaves, principalmente en aquellas arterias o carreteras en donde no se ha establecido un adecuado pues plan de mitigación con respecto a riesgos dentro de estos lugares, pero a pesar de ello, pues el impacto que va a tener sobre la persona va a ser significativo en base a cómo éste puede alterar en sí su estado de salud. Por ende, pues dentro de estas características vamos a tener diferentes traumatismos y diferentes patologías a tomar en cuenta para poder clasificar al paciente y por lo tanto establecer en sí la prioridad de atención o si realmente nosotros en un momento determinado ante un paciente en concreto realmente vamos a poder hacer algo por ese paciente. En múltiples circunstancias nosotros podemos pues pensar o observar de que hay veces en las cuales pues vamos a poder realmente dar una atención adecuada y por lo tanto mantener la vida del paciente, más sin embargo en otras circunstancias no. Van a ser personas que por su gravedad, independientemente de lo que nosotros hagamos, pues esa persona va a morir. Y por lo tanto nuestros esfuerzos se tienen que pues reorientar a aquellas personas que probablemente tienen una probabilidad de sobrevivir ante el advenimiento de ese evento adverso y por lo tanto debemos de categorizar y priorizar la atención de estas personas en dependencia a lo que presentan. Así, bajo esas mismas premisas, pues trabajamos dentro de las unidades de salud, ya que si bien toda persona llega a la unidad de salud para establecer una atención o para tener una atención propiamente dicha, pues obviamente ustedes ya han visto dentro de los diferentes establecimientos que se hace una especie de triage en base a las características o el tipo de enfermedad que esta persona tenga y por lo tanto, dependiendo de la enfermedad, así se le da una clasificación en donde este paciente puede ser atendido inmediatamente, porque en teoría su vida puede estar en peligro, o puede ser una clasificación verde que va a pasar ahí horas, hasta que dependiendo realmente la capacidad propia del personal al interior del establecimiento, pues así lo va a ir atendiendo poco a poco.
¿verdad? El problema es que estas características o estas circunstancias no son realmente muy bien aceptadas por la población, ya que esto va a generar un desconfort, ¿verdad? Incomodidad con respecto al usuario que llega al establecimiento de salud, y son esos famosos, ¿verdad?, comentarios de por qué lo están atendiendo el primero si yo vine antes que él, ¿verdad? Pero debemos de educar al paciente que hasta cierto punto se debe establecer una clasificación para establecer su orden. Por lo tanto, pues, estas imágenes probablemente son comunes dentro de los establecimientos de salud. Muchas de ellas probablemente ustedes ya las observaron al interior de las unidades en el trabajo que están realizando, aquellos que están haciendo bien su trabajo, ¿verdad?, y no se pierden por ahí, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, vamos estableciendo sus características, porque tenemos que entender de que no es según cómo lleguen, ¿verdad? Es según la urgencia, propiamente dicho, que requiere en sí su atención. Y por ende, pues debemos de saber priorizarlos, debemos de saber categorizarlos de una mejor manera para poder hacer mejor las cosas. Por ende, pues, así van a pasar horas, ¿o no?, con respecto al establecimiento. Entonces el triage como tal no es más que un sistema que se ideó para poder establecer esta clasificación. A lo largo de la historia se han padecido diversos desastres, ¿verdad?, y sucesos que han evidenciado que la atención brindada por el personal de salud en situaciones o en el momento en el que éstas se presentan, pues no es suficiente o no se puede realmente abarcar a todas las personas que necesitan una atención determinada. Muchas veces, ante el advenimiento de un desastre, en vez de tener 1 o 2 pacientes, vamos a tener aproximadamente 500 o 1000 pacientes por cada personal de salud que nosotros, o el cual nosotros representamos en un momento establecido, en un lugar específico dentro de la sociedad. Y por lo tanto, pues obviamente nosotros no nos podemos multiplicar ni dividir para poder dar la atención óptima y necesaria a todos y cada uno de ellos. Entonces debemos de establecer aquellos que realmente tienen una mayor sobrevida para darle la atención específica. Y por lo tanto, pues este no es más que un sistema de atención y protocolización de la atención médica para poder establecer en sí el cómo vamos a actuar, de qué manera y en qué orden. Prácticamente, pues, todas las víctimas de un desastre deben de ser primero identificadas y segundo evaluadas. Evaluadas en base a 3 parámetros claros, que son elementos muy sencillos como la ventilación pulmonar, ¿verdad?, la perfusión o la circulación propiamente dicho, el estado de conciencia, y a partir de estos, pues, valorar si realmente requiere una atención inmediata o no. Más sin embargo, pues, el beneficio propio que nosotros vamos a tener de estas actividades va a ser prácticamente el mejorar la calidad que estamos dando y también atender a aquellas personas que realmente lo necesitan y que van a poder establecer un efecto o un resultado realmente adecuado con respecto a la atención. Porque si no, pues podemos encontrarnos con situaciones en donde, por ejemplo, podemos estar atendiendo a una persona que, pues, si bien todos tenemos el derecho de recibir una atención como tal, pero esa persona tiene una muy baja probabilidad de supervivencia. Podemos quedarnos 1 hora atendiendo a esa persona, pero al final se va a morir. Y en esa hora que nosotros gastamos o estuvimos estableciendo la atención propiamente dicha, probablemente pudimos haber atendido a 10 personas más que sí tenían una probabilidad mucho mayor de sobrevivir y por lo tanto íbamos a tener un mejor resultado. Y que por estar dando la atención a alguien que realmente no tenía un final, por así decirlo, adecuado, pues también estas personas que tenían la probabilidad de salvarse van a terminar muriendo, propiamente dicho. Entonces, al final, pues necesitamos darle prioridad al paciente más grave con posibilidades de sobrevivencia. Si queremos establecer un concepto adecuado de lo que triage representa, pues podemos establecer diferentes conceptos según donde nosotros lo encontremos. Según la OMS, pues es eso, ¿verdad? Es un proceso de categorización de lesiones basado en la urgencia de sus lesiones y la posibilidad de supervivencia. Con respecto a traumatismos, también hay un elemento muy importante que es el ATLS, que determina en sí la forma en que nosotros vamos a atender a un paciente en situaciones de desastre o ante lesiones graves, y por lo tanto el ATLS pues prácticamente lo define como un método de selección y clasificación de pacientes para obtener
prácticamente, pues, o para identificar aquellas necesidades terapéuticas y, por lo tanto, dar una atención según los recursos disponibles. Porque también la clasificación, hasta cierto punto, tenemos que tener en consideración lo que nosotros podemos dar. Si bien podemos establecer a un paciente que podría tener un tratamiento adecuado, pero nosotros no tenemos los insumos para hacerlo, entonces obviamente no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y por lo tanto debemos de reorientar nuestra atención hacia alguien más. ¿Ok? Entonces, pues, en condiciones normales, después del advenimiento de un suceso, un evento adverso, pues lo ideal es que nosotros, cuando empezamos a establecer las acciones del triage, vamos a tener a nuestra disposición aproximadamente 1 minuto por paciente. Y en ese minuto nosotros debemos de establecer todas las características necesarias dentro de la evaluación para poder clasificarlo. Es decir, de que el personal encargado de la clasificación de estos elementos debe de ser un personal altamente capacitado y por lo tanto debe tener una pericia adecuada como para poder identificar aquellas características necesarias para establecer en sí un color o una clasificación propiamente dicho de este paciente. Y esa evaluación, obviamente, posteriormente, cuando ya está clasificado, pues el resto del personal la va a tener en consideración para llegar y dar la atención debida. ¿Ok? Hasta cierto punto, pues, si bien se puede considerar como poco, solo 1 minuto, en 1 minuto debo de decidir si una persona vive o muere, pues hasta cierto punto las características que nosotros debemos de evaluar dentro del paciente pues deben de ser claras, deben ser concisas y deben de ser bien específicas. Por lo tanto, debemos de saber cómo establecerlas y cómo implementarlas. El triage como tal, pues nosotros lo vamos a poder clasificar prácticamente en 3 niveles, porque la clasificación del paciente se puede realizar en diferentes momentos y en diferentes o bajo diferentes circunstancias. En este caso, pues obviamente, dependiendo del grado de complejidad, vamos a ir desde un nivel 1 hasta un nivel 3, porque el personal encargado de la realización de estas acciones pues va a ir variando y por lo tanto la complejidad de la clasificación también va a ir variando en dependencia de lo que nosotros tengamos a nuestra disposición. Así entonces, de que prácticamente el primer triage o el nivel 1 pues es aquel que se realiza directamente en la zona de impacto, es aquel que se realiza exactamente en el lugar en donde ocurrió el evento y por lo tanto en la medida de lo posible, pues todas las acciones del triage deben de ser establecidas por un personal idóneo, es decir, un personal altamente capacitado. Más sin embargo, en múltiples circunstancias, la primera persona que va a poder establecer la gravedad de las lesiones de una víctima va a ser incluso la persona que está aledaño al lugar en donde ocurrió este evento adverso. Entonces, a veces, muchas personas, muchos lugareños, son los que empiezan a tratar de ayudar y son los primeros que pueden identificar o encontrar a un paciente que necesita una atención y por lo tanto, pues pueden valorar en base a lo que pueden observar cuál es la gravedad en sí de la patología que esté presente. Pero, pues obviamente, nosotros no debemos de basarnos en lo que alguien más nos diga con respecto a esa persona, sino que cuando llegue el personal idóneo para la realización del triage, nada más tiene que tener en cuenta lo que las personas le refieren, más sin embargo, esa persona debe establecer su propia categorización o su propia evaluación del paciente para poder clasificarlo de manera idónea. Ajá. No. Preparación del paciente hace referencia a todas aquellas acciones que nosotros vamos a realizar para, como su palabra lo dice, pues preparar a la persona para recibir atención. Es decir, de que está basado en aquellos elementos. Primero se hace un triage para determinar su prioridad y después clasificación. Entonces la preparación tiene que ver también con respecto a la preparación del expediente clínico, que pasan al área de enfermería para que se le pueda pesar y tallar, tomar la presión arterial, se le pone al médico dentro de su rimero de expedientes que tiene que revisar y todo eso es preparación de paciente. Triage es clasificación y debe ser antes de mandar a la persona a sacar un expediente clínico, porque en teoría así determinamos si realmente tiene tiempo para sacar un expediente o se necesita una atención inmediata. Entonces, valoramos en sí la gravedad de la enfermedad o el proceso patológico que esta persona tenga en el momento en el que llega al establecimiento de salud, si estamos hablando de un triage, en este caso a nivel de la unidad de salud, o la gravedad que tiene ese paciente posterior a la aparición o al advenimiento o al establecimiento de un evento adverso. Es decir,
Si se establece un terremoto y se cae un edificio, entonces el triage sería la clasificación de todas aquellas personas que quedaron debajo de ese edificio, para determinar si esa persona puede vivir o no, y por ende darle una atención rápida o ya no se puede hacer nada por esa persona. Por eso les decía que hay diferentes momentos a partir de los cuales establecer esa clasificación. Esa es prácticamente el establecimiento de las prioridades que nosotros tenemos. Si estamos ante un evento adverso, pues realmente lo que manda, más que ser una persona embarazada o una edad avanzada, realmente es la gravedad de la lesión y la probabilidad que tenga esa lesión realmente de poder ser atendida, y por lo tanto la probabilidad de supervivencia que tiene. Si estamos hablando en términos de atención, pues ahí sí ya tenemos otro tipo de prioridades o características o criterios a partir de los cuales clasificar al paciente. En este caso, si es adulto mayor, si es embarazada o si es grupo de riesgo, etcétera. Porque obviamente se les da prioridad dentro del establecimiento de salud para que pase consulta antes. Pero todo eso viene en dependencia realmente de lo que necesita en sí la persona con respecto a su atención y qué tanto puede esperar o qué tan grave es la afectación que esta persona presenta. Y por lo tanto así nosotros también darle una respuesta idónea o adecuada. ¿Ser qué? Edad, ¿verdad? Normalmente adultos mayores embarazadas en condiciones de consulta en la unidad de salud siempre dicen, bueno, que pase antes, porque también son los pacientes que no resisten mucho estar dentro del establecimiento, que se quejan un poco más o que probablemente tienen otras características, que su atención realmente pues va a ser mucho más difícil en la medida de que se tarde dentro del establecimiento. Entonces por eso es que se les da prioridad, pero eso es nada más para la atención dentro del establecimiento, sin tener en cuenta una condición de gestión de riesgo, en este caso desastres. Si es desastre, pues la edad realmente juega en contra, porque entre mayor sea la edad de la persona, peor pronóstico de vida tiene. Entonces probablemente va a ser el último del cual nosotros le vamos a dar una atención. Siempre se le da prioridad a aquellas personas más jóvenes. Correcto, entonces esas son las características propias que tenemos que tener en cuenta y por ende, pues en base a estas hacer la clasificación respectiva. Entonces, como les decía, pues ese primer triage o nivel 1 es aquel que se realiza directamente en la zona de impacto. Normalmente al inicio lo realizan lugareños, más sin embargo, pues el personal de salud que llega a dar una respuesta a ese lugar tiene que empezar adecuadamente ese triage. Entonces, los objetivos de ese primer triage es hacer una evaluación primaria de las víctimas. ¿Qué significa esa evaluación primaria? Evaluar la ventilación, la circulación y el estado de conciencia. ¿Ok? Es decir, ver si respira, ver si tiene pulso y si responde. ¿Ok? Sencillo. Si estos tres elementos están alterados, pues obviamente hay algo más que puede estar afectando a la persona y por lo tanto puede ser una patología mucho más grave. En este caso, pues en términos de un traumatismo mucho más grave que ya puede alterar en sí la vida de la persona. Aparte de ello, se le debe brindar auxilio inmediato a aquellas lesiones que pongan en peligro la vida de la persona, por ejemplo, aquellos sangramientos activos, obviamente mientras se está haciendo la evaluación y nosotros vemos una herida, ¿verdad? Principalmente que sea una herida a nivel arterial, pues por lo menos debemos de poner un apósito, hacer compresión para evitar que se siga desangrando, ¿verdad? Porque obviamente dependiendo el tamaño de ella y el lugar o el tipo de arteria afectada, pues así va a ser también el peligro que va a tener hacia la vida del paciente en términos de tiempo. ¿Ok? Entonces debemos de dar aquel manejo primario más adecuado dentro de cada una de las personas dependiendo de lo que tenga. Posteriormente debemos de clasificar a la víctima según prioridad, establecer adecuadamente el triage y por lo tanto, en última instancia, lo último que vamos a hacer es evacuar. Hay que tener en cuenta que esto se realiza en base a un equipo multidisciplinario que en teoría está constituido por diferentes profesionales de la salud. El que hace la clasificación, su único objetivo es clasificar pacientes. Este solo va a dar un tratamiento inmediato
específico para algo que realmente necesite parar en ese momento, pero no se va a quedar con esa persona, sino que lo ve, lo observa, lo evalúa, lo clasifica y se va al siguiente. Posteriormente llega el resto del equipo propio que está dando respuesta al evento, y estos, cuando ven la clasificación o en base a la clasificación, así es como se van acercando a cada paciente, y obviamente van a ir desde la máxima prioridad a la menor prioridad posible dentro de ese lugar. Y por lo tanto, pues si es necesario, pues ahí se establecen todos aquellos mecanismos idóneos, incluso para movilizar al paciente a una zona segura, siempre y cuando ese paciente pueda ser trasladado en base a los insumos o los recursos disponibles en el lugar del evento. Porque también hay que tener en cuenta de que no todo paciente nosotros deberíamos de movilizarlo, porque debemos de cuidar el no establecer o no ejercer o no dar una lesión propiamente dicha a nivel medular, ¿verdad? Si no tenemos o no estamos seguros de que podemos ocasionar un daño mayor, entonces mejor no movilizarlo, ¿sí? Y por ende, pues así se establece la atención. Eso es el primer triage, exactamente en donde ocurre el evento. Posteriormente se realiza el segundo triage o nivel 2. Este es aquel que ya va a estar establecido por un personal de una mayor jerarquía, y normalmente es el que se establece con aquellos cuerpos de socorro, aquellas personas pues especializadas en primeros auxilios, y normalmente se realiza no en el lugar del impacto, se realiza en un lugar adyacente al lugar del impacto que se considera como zona segura. Todas aquellas personas que prácticamente se evacúan del lugar en donde ocurrió el evento, todas estas personas se llevan a una zona segura en donde, según su clasificación, se van estableciendo o se van reclasificando dependiendo cómo llega hasta ese lugar. Probablemente desde el momento en el que se hizo la primera evaluación hasta que fue evacuado y ya está en la zona segura, la condición del paciente pudo haber sido modificada, y por lo tanto la clasificación pudo haber o puede o tiene que ser cambiada dependiendo de las características que presente. Entonces, en esa zona segura hay una persona encargada de organizar a los pacientes y darles una atención un poco más específica, esperando a ser trasladado este paciente hacia un centro de atención, y por lo tanto aquí se vuelve a reclasificar o se vuelve a establecer el triage. ¿Ok? Entonces, prácticamente la responsabilidad recae sobre esta persona encargada de ese lugar, y por ende, pues los objetivos son revisar la prioridad de la víctima, reclasificar el paciente según las prioridades que encuentre ya en ese lugar, estabilizar a las víctimas y prepararlas para ser trasladadas, que es lo más importante, y de ahí pues practicar el tratamiento prehospitalario y organizar el debido traslado. ¿Cómo lo organiza? Según prioridad. Todo aquel paciente que tenga un riesgo inmediato a la vida va a ser el primero que se traslade. Recuerden que en la zona de impacto, la cantidad, por ejemplo, de ambulancias disponibles o de vehículos para poder trasladar a los pacientes va a ser limitado. Entonces, pues tenemos que ir prácticamente 1 por 1, 2 por 2, dependiendo de la disponibilidad que tengamos, y así dependiendo esta priorización o triage, así es que se van a ir movilizando. ¿Ok? Aquellos con un peligro mayor van a irse primero, porque necesitan una atención mucho más inmediata, ¿sí? Y posteriormente se realiza un tercer triage o nivel 3 de triage. Lugar del evento, lugar adyacente, hospital. Cuando llega al hospital, se vuelve a reclasificar al paciente porque se vuelve a evaluar al paciente. Y ahí pues se establece otra vez una prioridad de atención. Probablemente, pues aquellos elementos que implementamos en la atención prehospitalaria fueron suficientes para estabilizar al paciente, y cuando llega al hospital, pues puede esperar un poco más con respecto a la atención que se le va a dar. Puede ser que no, que se complique más y por lo tanto tenga un orden de atención diferente. Pero a nivel hospitalario, pues ya se hace una tercera evaluación y se establece ya el tratamiento definitivo. Ahí es donde se establece en sí, pues el hecho de que se lleve ya sea a cirugía, ya sea a procedimientos o cualquier otra atención que amerite el paciente en ese momento. Y por lo tanto, pues aquí se va a dar la asistencia médica definitiva, porque ya es el último lugar al cual el paciente debe llegar y por lo tanto ahí se debe de solventar su problema de salud. ¿Ok? Por ende, pues dentro de todo este proceso,
El que más interesa dentro del triage, principalmente ante el advenimiento de un evento adverso, es el área de triage o ese espacio específico, aledaño, el lugar del impacto del evento adverso para poder dar la atención. Por lo tanto, esa área de triage debe estar adecuadamente establecida y por ende, pues aquí se van a ir colocando las víctimas cuando han sido clasificadas o rescatadas y por lo tanto se van poniendo según prioridad. Como les mencionaba, ¿qué es lo que van a hacer las personas aquí? Dar tratamiento inmediato u oportuno para estabilizar al paciente. Se pueden poner líquidos si es que se necesita o se tiene disponible, ¿verdad? Se dan tratamiento a aquellas heridas que probablemente puedan agravarse y por lo tanto poner en peligro la vida de la persona. Se tiene que seguir evaluando el estado de conciencia del paciente porque también podemos tener traumas cráneoencefálicos que, pues, según su evolución, pues pueden ir empeorando a lo largo del tiempo y por ende, pues tenemos que valorar adecuadamente a cada una de las personas que está bajo nuestra supervisión en esa área de triage. Por ende, la persona o el oficial de triage que está en ese lugar debe de ser adecuadamente capacitado para realizar todas estas acciones. Lo último. Normalmente es dependiendo una fusión de dos elementos. Uno, aquel establecimiento que esté más cercano al impacto del evento y dos, aquel que realmente pueda solventar el problema de salud del paciente. Porque de nada me sirve, por ejemplo, que yo tenga una herida muy grave y lo vaya a llevar a la unidad de salud y la unidad de salud va a decir no puedo manejarlo, entonces mándalo al hospital. Entonces vamos a mandarlo a aquel establecimiento de salud que tenga la capacidad resolutiva suficiente para dar atención a esa persona. Normalmente es un hospital de segundo nivel o de tercer nivel. Unidad de salud, pues solo si realmente es una paciente, por ejemplo, clasificado como verde, que no va a tener riesgo su salud con respecto a lo que ocurrió, pues puede ser atendido dentro de la unidad de salud, más sin embargo puede ser segundo o tercer nivel. ¿Ok? El que tenga la mejor capacidad resolutiva en el momento de la atención propiamente dicho. Y por ende, pues esta área de triage se va a clasificar según colores: verde, amarillo, rojo o negro, propiamente dicho. Verde, aquellos que no van a necesitar absolutamente nada, son lesiones leves y por lo tanto pues su prioridad es muy retardada. Amarillo, el cual, bueno, no tiene peligro ahorita, pero sí tiene un peligro potencial para su vida. Rojo, que tiene un peligro inminente para su vida. Negro, muerto, ya no podemos hacer nada. ¿Ok? Entonces pues ya no podemos intervenir. ¿Ok? Entonces, si nosotros debemos de establecer o priorizar u ordenar las acciones que vamos a realizar con respecto al triage, lo primero que debemos de hacer es identificar a aquellas personas que realmente no necesitan una clasificación. Es decir, identificar a todos aquellos pacientes de color verde que no van a requerir una atención inmediata, que no tienen heridas o lesiones graves. ¿Ok? Por norma general, lo primero que se les pide o lo primero que establece el oficial de triage que va a establecer la clasificación es dar una orden. ¿Cuál es la orden? Bueno, que si hay alguna persona que puede pararse o levantarse y caminar, que lo haga. Entonces, de esta forma, aquellas personas que probablemente tienen lesiones leves van a poder salir por sus propios medios y por lo tanto todo aquel que pueda cumplir esta orden va a ser clasificado como verde. En el primer momento, obviamente estos van a pasar al área de triage y en el área de triage se les va a hacer una evaluación mucho más específica y se tiene que volver a evaluar, ¿verdad? Ahí es donde se puede evidenciar alguna lesión oculta o algún elemento que pueda poner en peligro su vida y por lo tanto reclasificarlo. Pero normalmente esta primera orden nos ayuda a optimizar recursos, porque obviamente aquellas personas que no pueden movilizarse, pues quiere decir de que tienen una lesión mucho más grave y requieren una atención más específica. Posteriormente a esto, el oficial de triage tiene que ingresar al lugar y tiene que empezar en orden a evaluar paciente por paciente y buscando todos los pacientes posibles según el área que vaya revisando. Por ende, todo oficial de triage que llegue al lugar del suceso debe de ir en orden, según las agujas del reloj, de izquierda, ¿verdad? En este caso, hacia derecha, y tiene que ir revisando absolutamente todas las áreas específicas según el lugar de ocurrencia del evento. Es decir, de que por ejemplo, si el evento fuera aquí en la facultad, el oficial de triage tendría que empezar desde el sótano y tendría que ir
desde el sótano de izquierda a derecha, haciendo todo el recorrido, ingresando por todos y cada uno de los cubículos, oficinas y áreas del sótano, y establecer o buscar todas aquellas personas que puedan haber sido afectadas por el evento adverso, es decir, todas aquellas personas que hayan sido lesionadas. Y así se va a ir estableciendo su atención, ¿ok? O clasificación. Entonces, pues prácticamente cuando esto empieza a realizarse, entonces ese oficial de triage va a empezar a establecer los 3 parámetros importantes de ventilación, perfusión y estado de conciencia para poder evaluar a todos los pacientes con los cuales se encuentre. Y como solo tiene 1 minuto, pues va a ser una evaluación primaria o secundaria, dependiendo de lo que pueda encontrar, tratando de hablar con el paciente y estableciendo sus características, y por ende, pues así asignarle una tarjetita de clasificación para establecer su prioridad. Con respecto a la ventilación, pues prácticamente nosotros vamos a evaluar si una persona respira o no, ¿sí? Si una persona pues prácticamente no tiene respiración en una primera instancia, pues nosotros lo vamos a considerar como paciente fallecido. Si tiene más de 30 respiraciones por minuto, pues este va a tener una asignación de prioridad inmediata, y si tiene menos de 30 por minuto, pues va a establecerse una prioridad pues demorada. Es decir, de que obviamente con respecto a la ventilación, entre más rápida sea la respiración de una persona, entonces quiere decir de que fisiológicamente necesita un mayor aporte de oxígeno para suplir las demandas metabólicas del cuerpo. Por lo tanto, entre más necesite oxígeno el cuerpo, mayor va a ser el patrón respiratorio. Si tenemos una respiración rápida, quiere decir de que hay una lesión en otro lugar que requiere una atención mucho más adecuada. Entonces, solo por ventilación se puede clasificar de esta forma. Si vemos la perfusión, pues prácticamente lo que evaluamos son los pulsos. Y vamos a establecer pues la presencia o ausencia del pulso. En este caso, pues si nosotros tenemos un pulso radial presente, entonces tenemos o evaluamos al paciente como una prioridad demorada, pero si tenemos un pulso radial ausente, entonces se establece una prioridad inmediata. ¿Ok? Tengan en cuenta que prácticamente la función cardiovascular a estas alturas pues puede verse afectada por diferentes elementos, más sin embargo pues el aporte en sí de oxígeno a través de la contracción, ¿verdad? Propiamente dicho, pues aún podemos establecer un periodo de tiempo a partir del cual nosotros establecer una intervención. Es decir, de que pues probablemente vamos a tener pacientes que si nosotros presenciamos un paro cardiorrespiratorio, pues lo podemos clasificar como rojo para dar una atención inmediata al paciente, o si no tenemos un paro cardiorrespiratorio, entonces esa persona probablemente va a tener una mayor probabilidad de recuperarse y por lo tanto vamos a demorar en sí su atención. ¿Ok? Y por último, pues el estado de conciencia. Si este responde a órdenes simples, pues se asigna una prioridad demorada. Si no responde a órdenes simples, pues se da una atención inmediata. ¿Ok? Entonces, pues es lo que debemos de evaluar. Si ustedes ven, pues son cosas bien sencillas a partir de las cuales establecer en sí una clasificación. ¿Qué clasificación vamos a dar ahí? Pues probablemente entre verde o rojo, principalmente, o amarillo si nosotros vemos algún parámetro. Por ejemplo, si nosotros vemos el pulso que sí está presente pero es irregular, pues probablemente pues no sea en sí una atención muy retardada, ¿verdad? Sino que podemos establecer una clasificación amarilla para poder evaluar de una manera mucho más rápida al paciente, no inmediatamente, pero sí por lo menos de forma prioritaria posteriormente. Y así pues también otros elementos. Eso es a través de la primera evaluación, porque en esa primera evaluación no tenemos mucho tiempo como para poder atender a la víctima. Posteriormente, una vez que se hace esto, se hace una evaluación secundaria. La evaluación secundaria se basa en que después de ver en sí la ventilación, la perfusión y el estado de conciencia, nosotros hacemos un examen general al paciente de forma rápida. Es decir, evaluamos desde la cabeza a los pies si es que no tiene alguna lesión importante de gravedad y por lo tanto, en base a la información tanto de esta primera evaluación más la evaluación secundaria, nosotros terminamos de clasificar al paciente como un color. En este caso, una prioridad de atención. ¿Ok? Pero pues obviamente esto sí se necesita de que por lo menos ustedes tengan una, una pericia bastante grande y sepan lo que están haciendo en el momento de la evaluación del paciente.
porque pues la identificación de características de riesgo dentro de esta persona, si ustedes no saben cómo buscarlos, probablemente se les vaya a pasar por alto algún elemento importante, y por ende esto los va a llevar a clasificar al paciente de una forma errónea, que en última instancia va a terminar en un desperdicio, por así decirlo, de la atención que ustedes están haciendo, y por lo tanto atendiendo a un paciente, o están atendiendo a un paciente que realmente no tenía posibilidad de recuperación, y por ende pues puede complicarse un paciente que sí la tenía. Entonces al final pues la clasificación en base al sistema START es en base a estos 4 colores: rojo, amarillo, verde y negro. Esto estamos en situación de desastres, gestión de riesgo. Dentro de la atención en la unidad de salud, ustedes han visto el famoso anaranjado, por ejemplo, que eso lo único que establece en sí es el tiempo propiamente dicho que va a tardar la persona en ser atendida, pero pues ya son otros parámetros de evaluación, ¿ok? Entonces, para hacerlo un poco más claro, pues prácticamente vamos a tener estas características según cada paciente, porque cada una de esas patologías que se encuentran en cada categoría de clasificación pues son representativas al color. Entonces así tenemos por ejemplo una prioridad verde, que es la última prioridad que vamos a tener, es decir, aquel que realmente puede pasar mucho tiempo y no va a morir, ¿sí? Pues prácticamente va incluso a establecerse una atención demorable que puede llegar hasta 4 a 6 horas posterior al evento adverso, en el donde se va a poder realmente atender al paciente. Y por ende, pues aquí vamos a tener fracturas menores, aquellas fracturas cerradas, que no hay destrucción o lesión de tejido. Aquí vamos a tener heridas o quemaduras, principalmente quemaduras leves, propiamente dichas, porque vamos a ver que después, dependiendo del porcentaje de que ha sido quemado de la persona, sí va a ser también la prioridad. Aquí vamos a tener contusiones, abrasiones o incluso aquellos ataques de ansiedad, ¿verdad? Aquellas personas que salen y empiezan a decir de que el mundo se está acabando, ¿verdad? Son verdes, ¿sí? No tienen nada, ¿ok? De ahí viene el amarillo. El amarillo prácticamente es una prioridad 2, por lo tanto, no tiene un riesgo vital inmediato, más sin embargo, pues la atención no debería de ser mayor de 1 hora, ¿sí? Tenemos que dar la atención en menos de 1 hora, porque son patologías que si bien ahorita no lo va a matar, si esperamos mucho, sí se va a complicar. Entonces aquí vamos a tener aquellos pacientes, por ejemplo, en riesgo de shock, aquellos pacientes que tienen traumatismos o lesiones de vasos, ¿verdad? Importantes, que en un momento pudo ser controlado, más sin embargo, pues debe darse una atención definitiva. Tenemos fracturas abiertas, por ejemplo, de fémur, en donde ya haya una destrucción de tejido y por lo tanto también el compromiso vascular a nivel del muslo, ¿verdad? Fractura de pelvis también, porque acuérdense que hay una alta cantidad de elementos vasculares, ¿verdad? A nivel de la pelvis, y otros elementos importantes que también en base a la fractura puede haber ruptura y por lo tanto lesión de estos elementos y por lo tanto complicar rápidamente al paciente. Quemaduras graves, ¿verdad? Paciente inconsciente o un trauma cráneoencefálico, ¿verdad? Que en este caso pues no sea, puede ser clasificado como leve, ¿ok? Entonces son aquellos que deben de esperar o no deberían de esperar más de 1 hora. Y de ahí están los pacientes clasificados como rojo, es decir, atención inmediata o prioridad número 1. Son todas aquellas personas que tienen enfermedades o patologías que ponen en riesgo inmediato su vida. Y por lo tanto, pues debe darse una atención inmediatamente se identifiquen, ¿ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio presenciado, es decir, nosotros estamos viendo al paciente y de repente vimos que ya no respira, propiamente dicho, ¿verdad? Ya no sentimos pulso. Shock de cualquier causa, ¿verdad? Cualquier tipo de shock es una prioridad o debemos darle una atención inmediata, ¿verdad? Dificultad respiratoria importante que realmente no permite una correcta ventilación y por lo tanto, pues ese paciente rápidamente va a entrar en paro, propiamente dicho, por el desbalance del aporte de oxígeno. Un trauma craneoencefálico grave, ¿ok? Que se clasifica también a veces como moderado, entre moderado y grave, y también una hemorragia importante, es decir, una lesión o una ruptura de un vaso grande, ¿ok? Que en este caso, pues, si tenemos una ruptura de un vaso grande, pues no vamos a esperar horas para que el paciente se desangre, van a ser minutos para que esto pueda llegar a ocurrir, y por lo tanto se necesita una intervención inmediata, ¿ok? Y el negro, pues, suerte en la siguiente, ¿verdad?
fallecido. Ok. Entonces la toma de decisiones como tal se basa en la identificación de parámetros. Podemos tener diferentes esquemas que nos pueden ayudar a establecer estos parámetros, más sin embargo lo importante es siempre establecer o evaluar las 3 características que les estaba mencionando. Así pues, lo importante es que por lo menos ustedes sigan un orden específico para la evaluación del paciente. A veces pues les van a decir de que inicien por la ventilación, a veces les van a decir que inicien por la perfusión. Lo importante es que evalúen los 3 parámetros y si ven alguna alteración en ellos, pues den la atención necesaria, ¿verdad? Últimamente sí se ha estado estableciendo una readecuación con respecto a los criterios, ¿verdad?, de evaluación dentro de las situaciones de desastre, y por lo tanto pues ha ido cambiando, modificándose el orden, más sin embargo se siguen evaluando exactamente los 3 parámetros que estábamos mencionando. Por lo tanto pues al final ustedes lo que tienen que hacer es, o lo último a lo que deben de llegar es a una clasificación establecida, ¿sí? Y así pues tenemos diferentes elementos o diferentes patologías que siempre que se encuentren van a estarse clasificando en un color determinado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, todo lo que va a ser rojo son esas enfermedades. Van a ser problemas respiratorios que no se pueden corregir en el mismo sitio, es decir, aquellas personas que sí están respirando, pero que les dicen casi no puedo respirar, ¿verdad? Y cada vez encuentran mayor y mayor dificultad respiratoria. Si ustedes no pueden en ese momento corregirlo, tienen que mandarlo y tienen que darle una atención prioritaria. También aquellas personas que tengan un paro cardíaco, ¿verdad? En este caso que se haya presenciado en ese momento, ustedes estaban evaluándolo y entró en paro el paciente, entonces esa es una prioridad inmediata, porque no pueden decirle, le voy a dar un amarillo y me voy a ir al siguiente paciente. Tienen que empezar en sí un tratamiento inmediato, ¿ok? De ahí también tenemos pues una pérdida importante de sangre, que en este caso, pues si tenemos una pérdida mayor de 1 litro, evidenciable o referido, pues nosotros debemos de establecerlo como una prioridad, en este caso inmediata, propiamente dicho, por el problema que va a entrar en shock, ¿verdad? Sí o sí, en un momento u otro, ¿sí? Entonces, por lo tanto, debemos de darle prioridad. También pérdida de la conciencia, pacientes que no responden a estímulos, que no responden a órdenes, pues debemos de establecer rápidamente su atención. Perforación torácica o heridas penetrantes abdominales también son prioridad, ¿verdad? Por el compromiso respiratorio que puede presentar, o cardiovascular en este caso, ¿verdad? Si es una lesión torácica o si es a nivel abdominal, el problema es que cualquier lesión a nivel abdominal, si es penetrante, hay una alta probabilidad de lesión de un órgano interno, en este caso intestino, y por lo tanto también la lesión de algún vaso, y por lo tanto pues va a haber una mayor probabilidad de establecerse una hemorragia. Y por ende, pues la evaluación de hemorragias a nivel abdominal en múltiples circunstancias es bastante difícil y van a poder llevar a la muerte del paciente de forma rápida, incluso a veces sin la evidencia clara de alguna sintomatología específica. Y también pues tenemos algunas fracturas graves como pelvis, tórax o vértebras. Tórax principalmente porque si se da una fractura a nivel de tórax se va a dar un movimiento anormal a nivel de la respiración, y esto puede cortar en sí la respiración del paciente y evitar una adecuada ventilación como tal, ¿verdad? Y posteriormente, ¿qué tal? Está cansado, ¿verdad? Y posteriormente, aquellas quemaduras complicadas con el compromiso de vías aéreas, es decir, cualquier quemadura, independientemente cuál sea, que evite o que tenga una lesión a nivel de vía aérea o que afecte vía aérea, tiene que ser prioridad, porque eso va a generar un proceso inflamatorio a nivel de vía aérea y va a establecer una incapacidad, ¿verdad?, bastante grande del paciente para poder respirar. Siempre que sea una pérdida de conciencia tiene que ser prioridad. Convulsiones, el problema es que hay diferentes tipos de convulsiones y la causa de convulsión puede ser diferente. Entonces hay personas que convulsionan e inmediatamente después convulsionan, pues aún quedan con un poco de aura, pero pues responden hasta cierto punto a ciertos estímulos. Pero si esta persona no responde posterior a eso, pues lo importante es la pérdida de la conciencia posterior a la convulsión, ¿sí? Y por ende pues darle una prioridad específica. ¿Ok? Entonces cualquiera de estas que ustedes puedan encontrar, pues prácticamente van a ser rojo.
Amarillos son todos estos, ¿verdad? ¿Ah? Venga, ayúdeme a leer, ya que estaba durmiendo. Código amarillo, segunda prioridad, quemaduras de tipo AB con más del 30% de superficie corporal comprometida, quemaduras del tipo B con más del 10% de la superficie corporal comprometida, quemaduras complicadas por lesiones mayores o tejidos blandos o fracturas menores, quemaduras tipo B que involucran áreas críticas como manos, pies, caras sin problemas de la vía aérea, pérdida de sangre moderada, 500 cc, lesiones dorsales con o sin daño en la columna vertebral, pacientes conscientes con daño cráneoencefálico importantes, confusión mental, hematoma subdural. ¿Qué puede decir de eso? Prácticamente lo que se puede llegar a ver es que en el código amarillo más que todo se ve el comprometimiento del paciente a nivel de que no puede andar básicamente y que requiere una atención sí de manera gradual o inmediata, pero no tanto como en el caso anterior del código rojo, que son lesiones que tienen que comprometen ya directamente la vida del paciente. En cambio, estas lesiones, por ejemplo, tienen como un tratamiento más, tiene un tiempo más factible para dar tratamiento. En cambio, el tratamiento del código rojo debe ser inmediato estrictamente. En cambio, se le puede dar un tiempo para dar el tratamiento, mejor dicho. Entonces, pues prácticamente lo que tenemos que ver aquí es qué tan afectado está el paciente. Normalmente quemaduras de tipo A, B o B hacen referencia a quemaduras de segundo o tercer grado, que en este caso pues puedan afectar esa superficie corporal del paciente. Entre más extensa sea la quemadura, peor pronóstico va a tener el paciente a la hora de su intervención. También, si estas quemaduras afectan regiones importantes de nuestro cuerpo, pues también se le da una prioridad más grande de la que debería, independientemente del porcentaje que esté quemado. ¿Ok? Como veíamos anteriormente, por ejemplo aquí teníamos aquellas quemaduras, ¿verdad?, que hasta cierto punto comprometen la vía aérea, independientemente no lleguen a un 30% de superficie quemada, pero si es vía aérea tiene que ser rojo. En cambio acá son quemaduras que no necesariamente van a comprometer la vía aérea, pero sí están altamente extendidas en el cuerpo del paciente y por lo tanto debemos de aprender por lo menos a evaluarlas. Toda aquella quemadura que establezca más del 30% de la superficie corporal, ¿verdad?, si es principalmente de segundo grado, o más del 10% si es de tercero, entonces prácticamente debemos de establecerlo como amarillo, porque en este caso pues el problema es que entre mayor sea en sí la gravedad de la quemadura y más extendida esté, así va a ser el proceso inflamatorio propio que se va a generar en el lugar en donde está siendo afectado esta persona, y por ende pues entre mayor sea el proceso inflamatorio, pues mayor va a ser en sí la complicación que va a tener el paciente. Ya no sé si había una pregunta. Lo que importa es la superficie corporal. Por eso se establece de quemaduras tipo B, normalmente son aquellas de tercer grado. Entonces si hay más del 10% de la superficie corporal quemada, necesita ser amarillo. Si hay más, tiene que pasar a otra prioridad, propiamente dicho. Al igual que el resto. Acuérdense que las quemaduras, creo que lo puse como información extra al final de la clase, pero las quemaduras se clasifican según la profundidad de esta y dependiendo de la capa de la piel que está siendo afectada. En este caso, si es de primer grado, pues normalmente está pues en la epidermis, si es de segundo grado, pues es la dermis, tercer grado, pues ya se lleva todo, ¿verdad?, propiamente dicho. Pero eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Correcto. Ya va un poco más adelante, pero hasta cierto punto cada parte de nuestro cuerpo se establece un porcentaje dependiendo del lugar.
y normalmente es la regla de los 9. Se establece un 9% para cada área y por lo tanto, dependiendo qué área esté afectada, sí se establece el porcentaje correspondiente. Correcto. Entonces, pues, así establecen los tipos de quemadura, pérdidas sanguíneas de hasta 500 cc. Obviamente, pues hay veces en las cuales ustedes no van a agarrar toda la sangre que ha botado el paciente y la van a medir, ¿verdad? Ustedes tienen que tener, ¿verdad? Por lo menos, o ver qué tanto ha perdido sangre y así determinar o establecer un promedio, ¿ok? Y de ahí, pues, lesiones a nivel dorsal, ¿verdad? Con daño en la columna vertebral también tienen que ser amarillos. Estos también tienen que tener cuidado porque la movilización de pacientes con lesiones a nivel de columna, pues lo ideal es que no los movilicen, o si lo van a hacer, lo hagan de una manera correcta a través de un entablillado y evitar el movimiento de la columna lo más que puedan, porque si hay una lesión importante a nivel de columna, si ustedes lo movilizan de una manera errónea, van a terminar provocando una lesión medular y ahí se pasearon al paciente, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente, y eso, un trauma craneoencefálico, pues que ya sean personas que están confusas, ¿verdad? Que no están debidamente conscientes, o si tienen un hematoma subdural también son amarillos, ¿ok? Y así se va estableciendo su prioridad. Verde, todo lo que no sea lo anterior. Fracturas menores, ya les había mencionado, aquellas que son fracturas cerradas, abrasiones, contusiones, quemaduras menores, menos del 15% de las AB, menos del 2% de las tipo B, ¿verdad? Quemaduras tipo A, primer grado, pues menores del 20% de la superficie corporal propiamente dicha, ¿ok? Entonces sería muy importante que ustedes vayan viendo pues cómo se clasifican según cada uno de los elementos que fuimos observando, ¿verdad? Y negro, pues ya no podemos hacer nada, ¿verdad? Quemaduras de segundo o tercer grado mayores del 40% de la superficie corporal. Este paciente va a entrar en un choque hemodinámico importante y por lo tanto va a entrar en una condición en la cual pues es muy difícil realmente que vaya a salir, por lo tanto no es prioridad. Aparte de ello, pues si tiene una lesión cráneoencefálica acompañada o lesiones torácicas mayores, es decir, traumas penetrantes de tórax, que realmente comprometa la vía aérea, pues son negros, ya no van a poder hacer absolutamente nada. También, ¿verdad? Si ustedes pues dicen, es que solo se golpeó la cabeza y se le ve un poquito el cerebro, ya es negro, ¿verdad? Sí, si es una exposición de masa encefálica, ya no pueden hacer nada, ¿ok? Y así pues, en base a pacientes inconscientes o incluso pues pacientes inconscientes con fracturas mayores también deben de considerarse dentro de estos. Lesiones de columna vertebral con ausencia de sensibilidad también. Y edad, pacientes mayores de 60 años, en este caso, ¿verdad? Con lesiones mayores graves, ya no pueden hacer mucho, ¿ok? Se clasifican como negro. Exacto. Entonces, pues prácticamente así se hace la valoración o la clasificación. Recuerden, solo tienen 1 minuto para hacer la evaluación primaria y la evaluación secundaria, más o menos, para poder clasificar en esos 4 colores al paciente. Y eso pues en condiciones de desastres. De ahí tenemos el otro triage, que es el que ustedes probablemente pues han tenido un mayor contacto entre las unidades de salud, y no es más que el triage para la atención. Se basan en los mismos principios, pero tienen en cuenta diferentes elementos de clasificación. Por lo tanto, pues las características presentadas por los pacientes van a establecer una clasificación según color. Cada país tiene un color diferente, ¿ok? En nuestro país por lo menos pues se siguen los mismos que vimos anteriormente. El único que se incorpora a veces es el anaranjado, ¿verdad? En donde no dicen si es amarillo o rojo, mejor lo dejo a la mitad y que pase lo que tenga que pasar, ¿verdad? Entonces, pero pues así se establece, por ejemplo, en otros países. Si es rojo es una atención inmediata, si es naranja pues son 10 minutos máximo que debe pasar ese paciente sin recibir atención médica. De ahí utilizan amarillo para 60 minutos, 1 hora, y posteriormente el verde o el azul, dependiendo pues qué tan grave sea la patología, que pueden llegar hasta 120 minutos o 240 minutos después de haber llegado al establecimiento de salud. Y otros no utilizan colores, sino que lo que utilizan son niveles de prioridad, ¿verdad? Entonces, lo importante es que el país como tal establezca aquellas prioridades de atención. En nuestro país, pues realmente nosotros tenemos la clasificación establecida rojo, amarillo y verde, ¿ok?
El ministerio establece un orden de prioridad según la forma en la que vayan llegando los pacientes a la unidad de salud. El Seguro Social también tiene su forma de clasificación en dependencia de cómo ellos vayan atendiendo a su población. Pero pues lo importante es que cada una de estas prioridades va a ir modificándose o va a ir estableciéndose según los elementos involucrados en ¿cómo se llama? O en lo que encuentren a la hora de acercarse a la atención. Normalmente la prioridad 1 siempre va a ser rojo, ¿verdad? Son aquellos pacientes gravemente enfermos que necesitan una atención inmediata. La 2, amarillo, aquellos que pueden esperar un poco más, pero no más de 45 a 120 minutos. Prioridad 3, esta es una atención que puede esperar o llegar hasta las 2 horas o más, propiamente dicho. En los lineamientos del ministerio para la realización de triage, sí es muy importante de que ustedes tengan en cuenta que toda paciente que llegue a consulta a la unidad de salud debe de ser evaluado de una manera adecuada por un profesional de la salud. Llámese este profesional de salud, un médico o una enfermera capacitada. En el lineamiento deja claro de que no puede bajo ninguna circunstancia delegar la priorización o la elaboración del triage a ningún médico en formación, llámese interno, o a ninguno de ustedes. Así que si lo han estado haciendo, tengan cuidado, ¿verdad? Porque no se debe de delegar esa responsabilidad a alguien que no tiene la capacidad de clasificación establecida. Si ustedes cometen un error a la hora de clasificar a este paciente, el problema va a ser suyo, ¿sí? El médico que le dijo que lo hiciera le va a decir, no, yo no lo vi. Él ni siquiera me presentó al paciente y solo lo mandó, ¿verdad? Así que tengan mucho cuidado. No deberían de estar estableciendo ustedes un triage. Sí pueden colaborar a la hora de tal vez medir los signos vitales o establecer algún parámetro, pero ustedes no deben de clasificarlo. Deben de presentar esa información al médico encargado y ese médico encargado es el que tiene que dar la clasificación. Es decir, de que ustedes no deberían de decirle al paciente, usted es verde, vaya a sacar expediente, ¿verdad? Sí. Correcto. Está bien, pero el problema es que usted no hizo la clasificación. Usted solo lo acompañó. La clasificación lo hizo el médico encargado. En teoría que no debería de ser interno, pero dejan un interno, ¿verdad? Pero debería de ser un médico por lo menos bien capacitado para la clasificación de pacientes. No se puede delegar a ningún médico en formación según los lineamientos del ministerio. Y eso pues hasta cierto punto puede ser señalable en algún momento determinado. ¿Alguien tenía una pregunta? Dependiendo del movimiento con el verde, y normalmente se les da una prioridad mayor. Sí. También en el lineamiento de atención, porque es cuando llega a consulta, creí que estaba aquí, pero tal vez abrió otro archivo. Lo había agregado, le puede pasar el documento. Ahí dice claramente que toda aquella persona que se encuentre en triage tiene que establecer la priorización del paciente, ver los criterios que va a ocupar para clasificarlo y posteriormente decidir qué hacer con el paciente. Si este paciente es clasificado como, ¿cómo se llama? Rojo, a nivel del ministerio, entonces se tiene que pasar inmediatamente al área de atención, no tiene que ser pasado a SDOMED y por lo tanto, pues solo después se tiene que llamar al de SDOMED para que vaya a sacar la información del paciente y así establecer el expediente, pero se le debe dar atención inmediata. Y ya sea la persona que hizo el triage o el encargado del área o al que designen, tiene que ir y darle la atención inmediatamente. Si es clasificado amarillo o verde, entonces aquí lo que se hace es que se manda ya sea al familiar o al mismo paciente, si es que puede dar datos, y posteriormente se establece la atención. Si es verde, probablemente pues se va a tardar mucho más y ahí pues se establece el tiempo o se le tiene que explicar
por qué se clasificó como tal y cuánto tiempo va a pasar en promedio esperando atención. Eso es lo importante, se le tiene que decir usted es verde y por lo tanto va a esperar de tanto a tanto tiempo. Si este paciente ya estaba citado, si este paciente llega solo para consulta odontológica, si este paciente hasta cierto punto, ¿cómo se llama?, es como adulto mayor o grupo de riesgo, etcétera, se le va a dar prioridad con respecto al resto que llega por consulta espontánea y se va pasando periódicamente, paulatinamente a la atención. Por eso es que se hace la excepción y se manda directamente a odontología para que se establezca la atención. En cambio, el resto tiene que pasar por la clasificación preestablecida. Esto se hace también porque aquellos pacientes que están citados, pues si nosotros lo dejamos hasta el final, va a pasar 4 horas o más dentro del establecimiento y nunca va a llegar otra vez el día que esté citado, ¿verdad? Entonces, por eso es que se le da un poco de prioridad a la hora de la atención y ahí se establece que se haga de esa forma. También incluso aquellos pacientes que lleguen porque la receta estaba mala o porque no había medicamento en un momento determinado, pues no se ingresan al triage, se omite el triage y solo se manda al área correspondiente, ya sea para que se repite la receta o que se le dé el medicamento o se dispense el medicamento en farmacia. Entonces, pero en teoría toda persona que llega al establecimiento de salud tiene que pasar por triage, ¿verdad? Eso es lo que se va haciendo. ¿Otra pregunta? Silencio. Según la clasificación, probablemente todos los que estaban llegando no tenían una patología que requiriera una atención inmediata. Entonces probablemente por eso todos iban como verde, entonces solo se sigue el proceso de atención, que después de la realización del triage pasa a SDOMED, después se va a preparación de paciente y después se va a la consulta como tal, a la espera o según el tiempo de espera establecido según esta clasificación. Pero así es como se va requiriendo, se va implementando. También ahí pues les voy a pasar el documento porque también hay flujograma incluso de atención en donde establece lo que debemos de realizar a la hora de implementar el triage a nivel de la unidad de salud. Entonces no es algo pues antojadizo, no es algo que se establezca de que yo quiero hacerlo así, sino que ya se establecen cómo seguir los pasos a la hora de la intervención, ¿ok? Pero lo importante es que cada uno de ellos va a ir estableciendo sus características idóneas. Entonces, así se va dando la intervención con el paciente. Al final, lo importante es que ustedes sepan y comprendan la clasificación y, por lo tanto, identificar cuál es la prioridad que vamos a tener con respecto a esa persona y así establecer, pues, las acciones pertinentes con respecto a su estado de salud. Esto es información extra de quemadura, perdón. Las quemaduras es primero, segundo grado, que segundo grado puede ser pues superficiales o profundas. Lo importante es que establece el aspecto clínico, síntomas o pronóstico. Esto necesito que se lo aprendan, ¿ok? Porque al final pues la evaluación de las quemaduras es importante para la clasificación del paciente en triage. Entonces necesito que se aprendan cada una de las clasificaciones establecidas, ¿ok? Al final pues se evalúa en base a la regla de los 9 y la regla de los 9 establece esto. Para cada área del cuerpo nosotros establecemos un porcentaje determinado como 9% y por lo tanto al final solo vemos cuántas áreas del cuerpo están quemadas y solo vamos sumando ese porcentaje para determinar el total de superficie corporal quemada. Hay una evaluación o un establecimiento diferente en niños y en adultos, pero lo importante es que así se establecen los porcentajes. Probablemente la cabeza es el que más va a obtener, de ahí brazos, torso, cada uno va a tener 9%, genitales tienen un 1%. ¿Ok? Aprendan. ¿Por qué es lo que vale menos? Y ahí pues al final tenemos que determinar la gravedad. Se abarca más del 50% del cuerpo, son mortales.
¿verdad? Pueden alcanzar hasta el 75 y pues la forma en la que vamos a trasladar al paciente, ¿sí? Y pues al final, para determinar un porcentaje específico, se recomienda cerrar el puño y en base a eso establecer la superficie como tal. Y pues al final, los objetivos que necesitamos para el tratamiento de quemadura son estos: aliviar el dolor, prevenir la contaminación y tratar el shock o evitar el shock. ¿Ok? Y pues, así va a ser su examen, ¿verdad? Vean sus características, sepan clasificarlo. Entonces, pues, necesito que por lo menos sepan comprender. La temática es muy fácil, ¿sí? Solo tienen que aprenderse qué cae en cada clasificación y por lo tanto hacer la clasificación correspondiente, ¿sí? En este caso, ¿cómo clasificarían ese paciente, por ejemplo? Le daría acetaminofén y para la casa. Eso es lo más importante, ¿verdad? Si hay presencia de ampollas, es una quemadura de segundo grado porque ya afectó la dermis y por lo tanto hay acumulación de líquido y por eso se establece la ampolla, ¿verdad? De ahí pues tiene una quemadura que abarca la totalidad de la caja anterior del tórax y abdomen, 9 y 9, ¿verdad? Cara y cuello, ¿verdad? Compromete vía aérea. Si compromete vía aérea es rojo. ¿Sí? ¿Ah? Está fácil. ¿Sí? Eso es lo más importante del caso. No pida tanto, ¿verdad? Sí. No, me dijeron que esperar. Es rojo. Es amarillo. Negro es. Eso es lo importante, ¿verdad? Amarillo. Es amarillo. Negro. ¡A muerta! Pero si hay consciente, es roja. Vas a intentar. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta con respecto a la clase? ¿No? Ok, entonces, 5 minutos tampoco. Entonces, por favor, apréndanse cada una de las patologías que se clasifican en cada color y por lo tanto, pues, así sería su examen. Si no hay nada más, feliz día. Hey, cierto, les recuerdo, la siguiente semana es examen parcial, ¿verdad? Viene la última clase de la doctora Loza y todas las clases que ha dado la doctora García, menos lo de medicina popular. La de medicina popular junto con esto es para el tercero. ¿Ok? Feliz día.